La fábrica. Le tiró tejas abolladas en el patio por 14 años. Ella construyó una marca. Beatriz Mendoza tenía 43 años, cabellos rubios y ondulados que el viento despeinaba sin pedir permiso, y una especie de calma en el rostro que solo se aprende después de mucho sufrimiento tragado en silencio. Era viuda desde hacía 6 años, criaba a su hijo en el rancho que su esposo había dejado al borde de una carretera de terracería, en un pueblo de Jalisco donde todos se conocían por el nombre y por los problemas, y sobrevivía de lo que la tierra daba y de lo que lograba vender cada semana en el tianguis. La gente de los alrededores la describía como mujer de palabra, de trabajo y de terquedad. En ese orden, sin dudarlo. En la mañana en que los hombres de la fábrica llegaron con el tercer camión de ese mes, lleno de tejas abolladas, y las tiraron en su patio sin pedir permiso, sin tocar la puerta, sin siquiera mirarla a los ojos, Beatriz estaba dentro de la cerca, con las manos aún sucias de tierra del huerto. No dijo nada. Tragó la rabia como había hecho las otras veces, pero esa vez algo fue diferente por dentro de ella. Un hilo que se había estirado durante demasiados años, finalmente llegó demasiado cerca de la ruptura, y lo sintió en el pecho con una claridad que la asustó. Aquello había comenzado 14 años antes, en un periodo en que su esposo, Alberto, aún estaba vivo, y la fábrica de industrias del tejado que se había instalado al otro lado de la carretera era una empresa pequeña, recién llegada, todavía tratando de ganar espacio en la región. El dueño de aquel entonces, un hombre de habla mansa llamado Ricardo Ortega, había aparecido en el portón del rancho con una sonrisa amplia y una propuesta que sonaba razonable. A cambio de usar el costado del terreno de los Mendoza para depositar el desperdicio de la producción, principalmente tejas que salían con defecto de fabricación y no podían venderse, la empresa pagaría una cantidad mensual fija a la pareja. Alberto había consultado a Beatriz antes de firmar. Ella tenía 30 y tantos años en ese entonces, un hijo pequeño en brazos y una vida que dependía de cada centavo. La cantidad ofrecida ayudaba. El acuerdo parecía sencillo. Firmaron. Lo que ninguno de los dos previó fue lo que vendría después. En los primeros años, los vertidos eran esporádicos y discretos. Un camión por mes, a veces 2. Las tejas quedaban apiladas en un costado del terreno que Beatriz no usaba de todos modos, y el dinero llegaba puntual cada mes. Alberto llegó a comentar una vez que el acuerdo había sido un buen negocio. Beatriz estuvo de acuerdo, pero se mantuvo alerta. Tenía esa costumbre desde joven, estar de acuerdo con la boca mientras los ojos evaluaban. Alberto era de ese tipo de hombres que hacía que el mundo a su alrededor pareciera más simple de lo que era. No porque fuera ingenuo, era astuto, conocía la tierra, conocía el ganado, sabía negociar en el mercado, sino porque tenía una manera de recibir los problemas que desarmaba su peso. Cuando las cuentas apretaban, se sentaba en el porche, encendía el cigarro y decía, «Se va a resolver». Y resolvía, no por magia, sino porque iba tras ello, con esa calma desarmante que daba la impresión de que nada era demasiado grande para resolverse. Beatriz era diferente. Ella veía el problema antes de que llegara, calculaba, prevenía, se preparaba. Su esposo decía que tenía la cabeza más dura que una piedra de río. Ella nunca lo negó, pero lo que él llamaba terquedad, ella sabía que era en realidad una forma de amor. Amor por la vida que habían construido juntos, por la tierra que había costado sudor de 2 generaciones, por el hijo que había llegado cuando todo aún parecía posible. Alberto se fue 3 años después del acuerdo, una enfermedad rápida y traicionera que se llevó todo antes de que cualquiera pudiera prepararse. Beatriz enterró a su esposo, enterró el llanto, se levantó por la mañana con su hijo de 8 años a un lado y continuó. No tenía otra opción, o mejor dicho, la tenía, pero negarse nunca había sido un camino que considerara por mucho tiempo, pero las noches que siguieron fueron largas. Había una especie de silencio en el rancho después de que Alberto se fue, que no era solo la ausencia de ruido, era la ausencia de una presencia que le había dado forma al día.
la forma en que golpeaba la puerta del cobertizo al entrar, la forma en que llamaba al hijo por el apodo que solo él usaba, el olor a café temprano, cuando se despertaba antes que ella y ya tenía la primera taza esperando. Ella aprendió a llenar esos silencios con trabajo. Era lo que mejor sabía hacer. Con el paso de los meses tras la pérdida de su esposo, los desechos de la fábrica fueron aumentando. La empresa había crecido, la producción había aumentado, y el refuso había acompañado ese crecimiento, pero el valor mensual pagado a Beatriz había permanecido exactamente igual al que constaba en el contrato firmado años atrás. Ella se dio cuenta un atardecer mientras miraba las pilas que ya ocupaban buena parte del patio y hacía las cuentas mentalmente. Buscó la fábrica, pidió hablar con alguien responsable. Esperó sentada en una silla de plástico durante 40 minutos antes de ser atendida por un hombre de mediana edad que se presentó como Hugo Salinas, nuevo gerente general de la empresa. Hugo tenía una forma de mirar que hacía sentir a la persona más pequeña de lo que era. Una mirada que se deslizaba hacia arriba y hacia los lados antes de posarse en quien hablaba, como si considerara si el asunto merecía realmente su atención. «El contrato está al día, señora», dijo arrojando los papeles sobre la mesa sin siquiera abrirlos bien. «El valor se acordó por escrito. No hay nada que negociar». «El volumen desechado se triplicó», respondió ella sin alzar la voz. «El contrato no especifica un volumen máximo», dijo, y esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos. «Usted debería haber prestado más atención al firmar». Beatriz salió de allí sin responder. Caminó hasta el coche, entró, cerró la puerta y se quedó inmóvil un momento con ambas manos en el volante. Luego encendió el motor y se fue. Pero aquella frase se le quedó dentro como una espina clavada hondo. Usted debería haber prestado más atención al firmar. Pasó años repasando esa sentencia. No de vergüenza, de determinación. Porque había algo que Hugo Salinas no sabía y que ella no había dicho en esa oficina. Beatriz había prestado atención. Había leído cada línea de ese contrato antes de firmar. Y había algunas líneas que él, con toda su arrogancia de gerente, no había leído con suficiente atención. Ella aún no sabía cuál sería el momento adecuado para usar eso, pero sabía que llegaría. En los meses siguientes, los desechos siguieron aumentando. El patio, que había sido un espacio de huerto, de cría de gallinas, de patio para que el hijo jugara, se fue transformando poco a poco en un laberinto de hierro y zinc. Pilas de tejas abolladas bloqueaban la luz de la tarde, se oxidaban con la lluvia de invierno y convertían el olor del aire en algo metálico y pesado que se pegaba en la garganta. El hijo, Javier, llegó a preguntar cierta tarde por qué el patio se estaba volviendo tan feo. Beatriz dijo que era temporal, pero sabía que estaba mintiendo. Javier tenía 14 años en esa época. Era un niño que guardaba los sentimientos en el fondo y dejaba solo lo necesario llegar a la superficie, igualito a su padre en eso, pero Beatriz lo conocía lo suficiente para saber cuándo estaba enojado sin necesidad de que lo dijera. Y él estaba enojado con la fábrica, con la situación, y probablemente también con ella por no hacer nada, aunque sin entender que ella estaba haciendo lo que siempre hacía, esperar el momento adecuado. Una vecina llamada Yolanda, que vivía en el rancho de al lado y tenía opinión sobre todo, sugirió que Beatriz vendiera el terreno y se fuera a vivir al pueblo. Lo dijo mientras apoyaba los brazos en la cerca y miraba las pilas de teja con una expresión de quien evaluaba un desastre natural. «Beatriz, ¿no estás viendo que se van a apoderar de todo? Un día amaneces y este patio se convirtió en su almacén». «Este patio tiene el sudor de Alberto», respondió Beatriz sin apartar la vista de lo que hacía. «No me voy a ningún lado». Yolanda se fue sacudiendo la cabeza. Beatriz siguió plantando lo que quedaba de tierra entre las pilas. La terquedad que su marido llamaba don, ella la llamaba supervivencia. Pero por dentro, la situación la carcomía más de lo que admitía ante nadie. Había noches en que se sentaba en el porche después de que Javier dormía, mirando aquellas sombras de metal en el patio, y sentía un peso que no tenía nombre exacto. No era desesperación, era algo más sordo,
más constante, la sensación de que la habían engañado, de que habían apostado a que no tendría cómo reaccionar y de que por ahora esa apuesta estaba acertada. Tenía poco dinero para contratar abogado, tenía un hijo que criar, un huerto que rendía poco, un tianguis semanal que cubría lo básico. No tenía cómo pelear en los tribunales contra una empresa que había crecido, que tenía abogados propios, que tenía a Hugo Salinas con sus ojos que se deslizaban hacia arriba antes de posarse en las personas. Entonces esperó, no porque fuera débil, sino porque sabía desde los tiempos en que su padre criaba ganado que animal acorralado que embiste de frente sin plan se convierte en carne asada. Necesitaba un plan. También había algo que nunca le contó a nadie, ni a Yolanda, ni a las mujeres del tianguis, ni después a Javier. Un detalle que guardó con el cuidado con que se guarda una ventaja que no puede gastarse antes del momento justo. Cuando había leído el contrato antes de firmar, había notado una línea casi perdida en medio de una cláusula técnica que decía que la empresa era responsable por el desecho adecuado del material y que el terreno debía devolverse en las condiciones originales al final del contrato. Aquella línea estaba allí, había sido firmada, y el contrato no tenía fecha de vencimiento establecida, lo que significaba que el responsable por esa condición era la empresa mientras el acuerdo existiera. Había fotografiado esa página con el celular viejo que Javier le había reformateado para que funcionara, y la foto estaba guardada. No sabía aún cómo usar aquello, pero sabía que un día iba a saberlo. El plan empezó a tomar forma una tarde de lluvia fina, casi sin querer. Javier había salido con sus amigos y Beatriz estaba sola en el patio tratando de organizar un rincón de tierra para plantar col rizada, cuando la lluvia llegó suavemente. Se fue recargando en las tejas apiladas mientras buscaba refugio y sin querer tocó una que era diferente de las otras. Había sido doblada por el peso de las que estaban encima, y el doblez había creado una curvatura que se parecía a algo. Beatriz se quedó mirando. Volteó la teja por ambos lados. La puso afuera bajo la lluvia y se quedó observando cómo el agua escurría. La curvatura conducía el agua perfectamente, mejor que algunas canales que había visto en casas del vecindario. Se quedó quieta por un largo rato, con la lluvia golpeándole la espalda y la teja en la mano, pensando en algo que parecía absurdo. Pero cuanto más pensaba, menos absurdo parecía. Esa noche no durmió bien. Se quedó con los ojos abiertos en el techo, pensando en medidas, en ajustes, en posibilidades. Pensó en Alberto. Él había trabajado con metal en su juventud, antes de hacerse cargo del rancho. Había dejado un galpón lleno de herramientas que ella nunca había tenido valor de tocar. No por falta de valor en realidad, sino porque tocar esas herramientas había parecido por mucho tiempo como entrar en un espacio que aún era de él. De madrugada se levantó, fue al galpón donde Alberto había dejado las herramientas, encendió la luz y se quedó mirando los instrumentos colgados en la pared. Una cizalla de corte, un alicate de doblar, un martillo pequeño, un tornillo de banco viejo atornillado a un tronco de madera. Todo oxidado por el tiempo, pero intacto. Pasó la mano despacio sobre el tornillo de banco, luego sobre la cizalla. Era como tocar algo que había pertenecido a alguien y descubrir que todavía tenía calor. «Está bien», dijo en voz baja. Para sí misma o para él no importaba mucho. «Lo voy a usar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». A la mañana siguiente, comenzó a probar. Tomó una teja abollada, la llevó hasta la morsa, ajustó el encaje e hizo un doblez calculado. Tomó otra e intentó una curva diferente. Se equivocó. Lo intentó de nuevo. La tercera quedó con una forma que le pareció interesante. No era bonita, pero era funcional. Tenía una lógica en ella. Pasó 2 días probando antes de contarle a alguien. Cuando Javier apareció en el galpón y le preguntó qué estaba haciendo, ella solo dijo que estaba viendo si podía aprovechar algo de material.
¿Aprovechar esas tejas viejas?, dijo él mirando con la ceja levantada. Tal vez, respondió ella. Sal de aquí, déjame pensar. Javier salió riendo en voz baja. Tenía 18 años y ya había heredado la forma del padre de no discutir con la madre cuando ella tenía esa expresión en el rostro. Fueron semanas de prueba y error en el galpón. Beatriz se levantaba temprano, cuidaba la huerta, iba al tianguis, volvía por la tarde y entraba al galpón. Se iba a la cama con las manos callosas y la cabeza llena de formas y medidas. Probó combinaciones de dobleces, encajes, tamaños. Descubrió que ciertas tejas con defecto de curvatura en la producción tenían en realidad un potencial que la fábrica había desperdiciado. Podían convertirse en piezas de cubierta para esquinas irregulares, zonas del techo que las tejas convencionales no alcanzaban bien. Había una satisfacción física en ese proceso que no había sentido en mucho tiempo. La satisfacción de cuando la cosa encaja, cuando el metal cede en el ángulo correcto, cuando el resultado tiene una forma limpia que no existía antes y ahora existe porque ella la hizo. Era diferente a plantar o vender. Tenía algo de creación que la huerta no tenía. El mercado para eso aún no sabía cuál era, pero sabía que había algo ahí. Lo sentía en la forma en que los encajes se cerraban cuando acertaba la medida. Esa sensación de cosa en su lugar correcto, que es casi física. El primer cliente apareció por accidente, como suele ocurrir con las cosas que cambian la vida. Era un hombre llamado Don Arturo, que pasaba por la carretera en camioneta y se detuvo porque su perro había saltado y se fue olfateando hacia el terreno. Mientras esperaba que el perro regresara, Don Arturo se quedó mirando a Beatriz trabajar desde el portón abierto. Cuando ella se dio cuenta de que la estaban observando, levantó la vista. ¿Haces cubiertas personalizadas?, preguntó él directo, sin rodeos. Beatriz se detuvo, lo miró. Luego miró la pieza que estaba terminando. «Depende de lo que necesites», respondió ella, sin mentir, sin prometer lo que no sabía si podía hacer. Don Arturo explicó que había comprado un gallinero viejo y quería cubrir un área irregular en la entrada, un espacio con un ángulo extraño que las tejas normales no cubrían sin sobrar o faltar. Ya había ido a 2 tiendas en la ciudad y nadie lo había resuelto. Beatriz fue a su terreno al día siguiente, midió, anotó todo en un cuaderno que había encontrado en el cajón de la cocina. Volvió al galpón. Estuvo 3 días probando medidas hasta llegar a una combinación que cubría el ángulo con precisión. Entregó la pieza un sábado por la mañana. Don Arturo se quedó mirando unos 5 minutos antes de hablar. «Esto es exacto», dijo. «Mira el encaje. Esto es exacto». Pagó lo que ella pidió sin regatear, y el precio que ella había calculado, por timidez, había quedado por debajo de lo que debía. Pero cuando llegó a casa y contó el dinero sobre la mesa de la cocina, Beatriz se quedó quieta, mirando ese valor por un largo tiempo. Era el doble de lo que la fábrica pagaba por un mes completo. Por unos días sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la esperanza. Esa sensación leve y aterradora al mismo tiempo, como cuando se pisa un suelo que parece firme, pero aún no se sabe con certeza la profundidad de lo que hay debajo. Pero la esperanza duró poco, porque alguien lo había visto y lo había contado. Hugo Salinas supo que Beatriz estaba usando el material desechado por la fábrica para producir piezas vendibles. Y Hugo Salinas no era el tipo de hombre que dejaba que una mujer viuda de rancho encontrara una salida sin intentar cerrarla primero. A la semana siguiente, un carro se detuvo frente al rancho de Beatriz. Bajó un hombre de traje que ella no conocía, con un maletín de cuero y un papel doblado en la mano. Dijo que venía en nombre de la fábrica. Dijo que el material depositado en su terreno seguía siendo propiedad de la empresa, incluso después del desalojo, que la empresa no había cedido los derechos sobre ese material y que el uso comercial del mismo constituía apropiación indebida de bienes ajenos. Beatriz leyó el papel 2 veces. Luego miró al hombre. «¿Trajo esto por escrito?», preguntó ella. «Sí», dijo él. «Entonces puede dejarlo». Él lo dejó.
Ella cerró el portón, entró a la casa, puso el papel sobre la mesa y se quedó mirándolo con esa expresión que Javier había aprendido a reconocer, la expresión de quien está organizando una guerra por dentro antes de dar el primer paso hacia afuera. Javier estaba sentado en la silla de la cocina y leyó el papel por encima del hombro de ella. «Mamá, necesitamos un abogado», dijo él. «No tenemos dinero para un abogado». «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Beatriz se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Voy a encontrar a alguien que entienda de contratos sin cobrar lo que no tenemos». No era un plan todavía, era solo una dirección, pero a veces una dirección es suficiente para empezar a caminar. Ella detuvo los trabajos en el galpón, no por miedo, sino porque sabía que si actuaba sin entender la situación legal, podría complicarse de una manera que no tendría cómo deshacer. Ese freno costó. Había noches en que se quedaba en la ventana del galpón mirando las herramientas quietas, sintiendo el tiempo pasar, y tenía que respirar hondo para no dejar que la rabia mandara. La rabia se había vuelto una compañera tan constante que había tenido que aprender a convivir con ella, no ignorarla, porque ignorarla no funcionaba, sino dirigirla, usarla como combustible en lugar de dejar que quemara por dentro. Su padre le había enseñado eso con el ganado, animal con energía reprimida o descansa o ataca. Tú eliges qué hacer con la energía. Ella eligió aguantar y esperar. Javier también lo sentía. Él había empezado a ayudar los fines de semana. Había visto el encaje de la primera pieza. Había entendido lo que su madre estaba construyendo allí. Ver eso detenido lo dejaba con una irritación que apenas lograba ocultar. «Ellos saben que no tenemos recursos para pelear», dijo cierta noche. «Sí», asintió Beatriz. «Entonces van a seguir haciendo esto». «Por ahora», dijo ella, «solo eso». El giro llegó de un lugar que ella no esperaba. Siempre llega cuando llega. Una tarde de martes, una mujer que Beatriz no conocía de rostro apareció en el portón. Estaba bien vestida, con el cabello blanco corto, de ojos vivos y un aire de quien está acostumbrada a hablar lo que piensa sin pedir disculpas. Dijo que se llamaba Mercedes Cruz y que era comerciante en el pueblo de Jalisco desde hacía más de 30 años. Dijo que había comprado, a través de un contacto en común, una de las piezas que Beatriz había hecho antes de parar. Y dijo que había instalado esa pieza en una canaleta que había dado problemas por años y que, desde entonces, no había entrado ni una gota de agua donde no debía. «Vine a saber si tienes más», dijo doña Mercedes, directa. «No estoy produciendo en este momento», dijo Beatriz sin entrar en detalles. Doña Mercedes se quedó mirándola por un instante con esa expresión de quien está sumando 2 más 2 más 2 al mismo tiempo. «¿Algún problema con la fábrica?», preguntó ella. Beatriz dudó. No era mujer de contar sus dificultades a quien no conocía, pero había algo en el modo de doña Mercedes que no parecía curiosidad vacía. Parecía cálculo, del tipo que lleva a la acción. Ella contó. Resumido, sin dramatismo, solo los hechos. El contrato antiguo, el aumento de los desalojos, el descubrimiento que había hecho, el documento que había recibido. Doña Mercedes escuchó todo sin interrumpir. Cuando Beatriz terminó, ella se quedó callada por unos segundos. Luego dijo: «Conozco a un contador joven que trabaja por cuenta propia en la ciudad. Él entiende de contratos y cobra de acuerdo a lo que la persona puede pagar. ¿Puedo darte el contacto?». Beatriz la miró. «¿Por qué haces esto?», preguntó. No con desconfianza, con genuina curiosidad. Doña Mercedes esbozó una sonrisa pequeña y cansada que llevaba décadas de historia detrás. «Porque pasé por algo parecido cuando empecé. Diferente en el detalle, igual en lo que importa. Y alguien me ayudó en aquel tiempo sin pedir nada a cambio. Solo me pidió que hiciera lo mismo cuando pudiera». Beatriz tomó el contacto. A la mañana siguiente, fue a la sala pequeña en el centro del pueblo donde atendía el contador Eduardo Ruiz. Era joven, debía tener 28 o 30 años, con gafas de armazón delgado y un modo ordenado de hablar
que transmitía seguridad sin arrogancia. Él leyó el contrato antiguo con atención, luego leyó el documento que la fábrica había enviado y se quedó en silencio por un momento. El contrato original, dijo despacio, como quien elige las palabras con cuidado, no tiene ninguna cláusula que reserve a la empresa el derecho sobre el material después del depósito en su terreno. Lo que se descarga aquí pasa a ser responsabilidad suya, incluso para desecho o aprovechamiento. Beatriz sintió algo moverse dentro del pecho. ¿Está seguro de eso?, preguntó. Jurídicamente sí, el argumento de ellos es débil, pero... Hizo una pausa. Para estar segura, lo mejor es formalizar su actividad, registrar como pequeño negocio artesanal de aprovechamiento de materiales. Así tiene amparo legal documentado. ¿Cuánto cuesta eso? Él dijo un valor. Ella se quedó callada calculando. Lo tengo guardado en un sobre, dijo sin vergüenza. Era para otra cosa, pero este es el momento adecuado. Puedo resolverlo en una semana, dijo él. Beatriz volvió a casa con un peso diferente en los hombros. No más pesado, diferente, como cuando la carga cambia de forma y te das cuenta de que, de la nueva manera, puedes cargarla más lejos. Antes de dormir aquella noche, fue al cajón donde guardaba los documentos y sacó la foto que había tomado con el celular años atrás. La foto de la cláusula que decía que la empresa era responsable del estado del terreno. Se la mostró a Eduardo al día siguiente. Él la miró por un momento y dijo, «Esto puede ser importante más adelante». «Lo sé», dijo ella. «Por eso la guardé». «¿Por cuántos años guardó esto?» «11», respondió ella. Eduardo se quedó en silencio por un segundo. Luego colocó la foto de vuelta en la carpeta con un cuidado que ella notó. 11 años guardando un as bajo la manga, dijo, más para sí mismo que para ella. «No desperdicio una buena carta demasiado pronto», respondió ella. Eduardo cumplió el plazo. En 6 días el pequeño negocio de Beatriz estaba registrado. Ella tenía un papel con su nombre, el nombre que había elegido para el negocio, Techos Sólidos, porque sólido era como Alberto llamaba al modo en que ella trabajaba, y techos era lo que hacía. Y el reconocimiento formal de que aquella actividad era suya y estaba dentro de la ley. Cuando volvió al galpón por primera vez tras la pausa, se quedó un momento parada en la entrada. Dio una palmada en la pared de madera vieja, como un saludo. Luego entró, tomó la cizalla y comenzó. Javier apareció al final de la tarde y encontró a la madre trabajando. Se quedó en la entrada por unos segundos, viendo. «Volviste», dijo. «Volví», respondió ella, sin apartar la vista de la pieza. Jaló la otra silla y se sentó a su lado. A partir de esa tarde, empezó a ayudar siempre que podía. En los días que siguieron al regreso, Beatriz notó algo que no había percibido cuando trabajaba sola. El galpón tenía un ritmo diferente cuando había 2 personas, no solo más rápido, sino más equilibrado. Javier había heredado de su padre la paciencia con los detalles, esa manera de mirar una pieza de arriba a abajo y de lado antes de decidir que estaba lista. Y esa forma complementaba la de Beatriz, que era más intuitiva, más de manos que de ojos. Ambos empezaron a comunicarse dentro del galpón con muy pocas palabras. Un gesto indicaba que la pieza debía girarse, una mirada indicaba que algo estaba fuera del ángulo. Era ese tipo de lenguaje que se desarrolla entre personas que comparten un espacio con frecuencia y atención. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Cuando Hugo Salinas supo que Beatriz había registrado el negocio y retomado la producción, su reacción fue rápida y calculada. Apareció personalmente en el rancho por primera vez. No lo había hecho antes, siempre enviaba representantes o camiones. Y trajo un nuevo contrato para renovar el acuerdo original. Beatriz lo recibió en la entrada. No lo invitó a pasar. Él entregó el documento con una expresión neutra que ella había aprendido a desconfiar. Ella lo leyó de pie, mientras él esperaba al frente. Lo leyó despacio, párrafo por párrafo, como Alberto le había enseñado a leer cualquier papel importante. Y allí,
Enterrada en medio de una cláusula redactada en lenguaje complicado, estaba una prohibición. El arrendatario, ella, no podría realizar ninguna actividad comercial con material proveniente de los desalojos realizados en el terreno. Era una trampa con lazo de listón, bonita por fuera, venenosa por dentro. Ella dobló el papel, miró a Hugo. «Voy a consultar a mi contador», dijo ella. «Claro», respondió él, con una sonrisa que solo llegó a los labios. «Pero el plazo de respuesta es corto. El contrato vence pronto y necesitamos una definición». «Vas a tener mi respuesta», dijo ella. Él se fue. Ella se quedó viendo el coche perderse en la carretera y sintió el coraje calentarle por dentro, controlado, como brasa que no tiene llama, pero tiene calor. Llevó el contrato a Eduardo al día siguiente. Él lo leyó, reconoció la trampa al instante y señaló la cláusula. «No firmes eso», dijo él. «No lo voy a firmar», confirmó ella. «Pero si no lo renuevo, ellos paran los desalojos. ¿Y eso sería malo?». Ella se detuvo, lo miró, y se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo viendo esa situación como un problema que se le había olvidado evaluar si el fin de los desalojos sería en verdad una pérdida. Se quedó en silencio unos 10 segundos. «Todavía tengo bastante material almacenado», dijo despacio. «Y ya tengo contacto con un proveedor que vende desperdicios directo, fuera de la fábrica». Eduardo esperó. «Si ellos paran», continuó ella, «me quedo sin su materia prima, pero también me quedo sin el contrato que me ata. Puedo comprar a quien quiera, en las condiciones que negocie, sin ninguna cláusula que me prohíba nada». «Exactamente», dijo él. «Y además tengo la cláusula de responsabilidad del terreno. Si ellos quieren alegar que salieron del contrato, yo puedo alegar que me deben la recuperación del estado original del patio». Eduardo sonrió, no de satisfacción, sino de reconocimiento. «¿Ya estabas pensando en eso?», dijo él. «Desde hace 11 años», respondió ella. Volvió a casa, pensó durante 2 días y entonces llamó a la fábrica. Pidió hablar con Hugo. Cuando él contestó, ella dijo: «No voy a renovar el contrato. Pueden detener los desalojos». Hubo una pausa del otro lado, corta, pero presente. «¿Estás segura?», dijo él. «Total», respondió ella. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano por un momento. La decisión tenía el peso de las cosas que no tienen vuelta atrás, pero también tenía esa extraña ligereza que llega cuando dejas de esperar que alguien salve una situación y decides que vas a ser tú misma. El patio fue quedándose en silencio. Los camiones dejaron de venir, y durante algunas semanas Beatriz trabajó intensamente con el material que aún tenía almacenado, organizando, seleccionando, procesando todo con un cuidado que no había tenido antes, porque antes había demasiada urgencia. Ahora había método, pero los días sin los vertidos también revelaron un problema que había evitado enfrentar. Había una acumulación enorme al fondo del terreno, en un área que no usaba, compuesta de material oxidado más allá de lo aprovechable. Eso ocupaba espacio, era feo, y traía consigo la presencia de algo que no sabía nombrar, pero sentía como una sombra en el lugar que estaba tratando de reconstruir. Fueron justamente las semanas sin los vertidos las que revelaron cuánto espacio podía tener ese patio. Espacio que había sido tomado por años, poco a poco, sin que ella notara cuánto se había contraído la vida alrededor de esas pilas. Había un rincón donde Javier había jugado de pequeño, un espacio entre 2 pies de mango que Alberto había plantado, que llevaba años bloqueado por el material de la fábrica. Ella se quedó parada frente a ese rincón cierta tarde, mirando el espacio que había recuperado, y tuvo una sensación tan intensa que necesitó apoyarse en el tronco de uno de los árboles por un momento. Fue doña Mercedes quien trajo la solución para el resto del material irrecuperable. Una tarde en que pasó para ver cómo iban las cosas. Las 2 mujeres caminaron hasta el fondo del terreno. Doña Mercedes se quedó mirando el montón de metal oxidado con los brazos cruzados. «Esto aquí es chatarra», dijo. «Hay un deshuesadero al otro lado del pueblo que lo compra por kilo». Beatriz se quedó en silencio. «Sé lo que estás pensando»,
continuó doña Mercedes, que vender este material de vuelta al ciclo industrial parece como devolver un regalo a quien te lastimó. Pero no lo es. Es que estés usando la cabeza. Parece derrota, dijo Beatriz en voz baja. Doña Mercedes se volvió hacia ella con una expresión firme, sin rodeos. Derrota habría sido quedarte callada. Tú no lo hiciste. Beatriz vendió la chatarra la semana siguiente. El valor fue bajo, como esperaba, pero suficiente para cubrir la limpieza del terreno y sobrar algo para comprar material nuevo del proveedor que había contactado. Y cuando el terreno quedó limpio por primera vez en 14 años, ella se quedó parada en medio, sola, en un atardecer con el cielo color naranja. Se podía ver de un extremo a otro. Se podía sentir el olor de la tierra otra vez, ese olor húmedo y vivo que las pilas de metal habían bloqueado por años. El viento golpeó su rostro y ella no se movió. Lloró un poco, no de tristeza, de algo que no tenía un nombre exacto, pero que después describió a Javier como la sensación de dejar de cargar un peso que había olvidado que estaba cargando. Javier no dijo nada. Solo puso el brazo sobre sus hombros y se quedaron los dos parados, mirando el patio limpio, mientras el sol se iba despacio. Al día siguiente, Beatriz se levantó antes del sol y fue directo al galpón. Había algo diferente en la forma en que trabajó en ese período. Era más organizado, más seguro. Sabía lo que estaba haciendo, sabía por qué lo estaba haciendo y sabía hacia dónde quería ir. Javier trajo a un amigo, Ramón, que había aprendido soldadura en un curso técnico y que vio en lo que estaban produciendo una posibilidad que el empleo que tenía no ofrecía. Ramón comenzó a ir al rancho los fines de semana, luego 3 veces por semana, luego todos los días. Con la soldadura disponible, las posibilidades de pieza aumentaron. Beatriz empezó a producir canalones de encaje especial, cantoneras de refuerzo para techados existentes, piezas de transición entre diferentes tipos de tejado. Cosas que las tiendas de materiales del pueblo no tenían y que los maestros de obra pedían con frecuencia. Ramón tenía una forma curiosa de trabajar. Se quedaba quieto por largos periodos, luego de repente preguntaba algo que mostraba que había estado pensando todo el tiempo. Cierta tarde, mientras terminaba una pieza de soldadura, dijo: «Doña Beatriz, ¿puedo sugerirle algo?» «Puede. Esta curva aquí», señaló una parte de la pieza. «Si le hacemos 1 milímetro más de espesor en el refuerzo, aguanta mucho más peso. ¿Puedo probarlo?» Ella miró hacia donde señalaba. Se quedó en silencio por un segundo. «Pruébalo», dijo. La prueba funcionó. A partir de ahí, Ramón empezó a traer sugerencias regularmente. Beatriz las evaluaba con calma. Ni aceptaba todo de inmediato, ni rechazaba sin escuchar. Se fue formando un intercambio entre ellos que no era de jefe y empleado, sino de dos profesionales que aprendían cosas diferentes sobre el mismo problema. Doña Mercedes siguió ayudando como sabía, recomendando el trabajo de Beatriz a sus clientes que necesitaban reformas. Pero había otra mujer que había entrado en la historia de una manera que Beatriz no esperaba. Se llamaba Beatriz, maestra jubilada que vivía a unos kilómetros del rancho y que había oído la historia de Beatriz a través de doña Mercedes. Beatriz no tenía dinero para encargar piezas, no tenía parientes haciendo reformas y no entendía nada de techos. Pero tenía lo que Beatriz no tenía: organización, paciencia de maestra y una letra bonita que cabía muy bien en cuadernos de pedidos. Apareció en el rancho un sábado con un cuaderno nuevo bajo el brazo y preguntó si podía ayudar a organizar los encargos. Beatriz se quedó mirándola por un segundo. «¿Por qué quieres hacer eso?», preguntó. «Porque vi lo que esta fábrica le hizo a tu terreno durante años», respondió Beatriz. «Y porque yo tengo tiempo y tú no». Beatriz aceptó, y fue la mejor decisión que tomó ese mes. Beatriz tenía 72 años, pero llevaba esos años con una ligereza que desafiaba cualquier expectativa. Había enseñado matemáticas por más de 4 décadas, había criado a 3 hijos, había enviudado a los 65 y había decidido, después del duelo,
que no se iba a convertir en una mujer que esperaba que la vida pasara. Así que fue buscando cosas que hacer. El cuaderno de pedidos de techos sólidos se había vuelto la más reciente. Pasaba los sábados por la mañana en el galpón, anotando los pedidos en el cuaderno, organizándolos por fecha de entrega, verificando si todo lo que se había encargado se había entregado. Tenía una forma de preguntar a los clientes exactamente lo que necesitaban que dejaba a Beatriz con toda la información que necesitaba, sin margen de error. ¿Cómo sabes hacer las preguntas correctas?, le preguntó Beatriz una vez. 40 años de alumnos que no saben explicar lo que no entendieron, respondió Beatriz sonriendo. Con la organización de Beatriz, el número de pedidos empezó a crecer de una manera que Beatriz podía seguir sin perder el control. No explotó, no fue un salto absurdo. Fue gradual, constante, como agua llenando un recipiente de boca ancha. Cada mes un poco más, cada mes las cosas un poco más en su lugar. Y entonces llegó la segunda intentona de Hugo Salinas, que Beatriz no esperaba y que llegó por un lado que ella no estaba mirando. Se enteró a través del proveedor que había elegido para comprar materia prima. Un hombre llamado Vicente, práctico, discreto y de pocas palabras, que evaluaba todo en números. Vicente le llamó una tarde. «Doña Beatriz, necesito contarle algo», dijo, con un tono que ella identificó de inmediato como incomodidad de quien está repitiendo algo que preferiría no haber escuchado. «Recibí una visita aquí esta semana. Un representante de una fábrica de tejas de aquí de la región. Dijo que no tienes capacidad para cumplir con los pedidos, que ya le debes a un proveedor y que cualquier empresa que negocie contigo va a tener problemas». Beatriz se quedó en silencio. «Solo llamo porque mereces saberlo», continuó Vicente, «y porque quiero confirmar si el pedido del mes sigue en pie». «Sigue en pie», dijo ella, con una voz que no dejó traslucir nada de lo que sentía. «Me lo imaginaba. Solo quería oírlo de ti». Ella colgó. Se quedó quieta en la ventana de la cocina por unos minutos, mirando el patio limpio. Luego tomó el delantal de cuero, fue al galpón y trabajó hasta el anochecer sin parar. Javier notó que algo había pasado, pero no preguntó. Conocía a su madre lo suficiente como para saber que cuando trabajaba con esa intensidad específica, no era angustia, era respuesta. Era ella organizando todo por dentro, mientras las manos hacían lo que sabían hacer. El pedido para Vicente se entregó a tiempo. Todas las piezas, todas las medidas, todo dentro de lo acordado. Vicente lo recibió, lo revisó, y sin que nadie se lo pidiera, duplicó su crédito al mes siguiente. Cuando Beatriz recibió el mensaje de Vicente comunicándoselo, estaba sentada en la terraza con un vaso de café. Releyó el mensaje. Luego cerró los ojos por un momento. Había una satisfacción en eso que no tenía nada de arrogante. Era la satisfacción simple y profunda de demostrar algo no con palabras, sino con hechos. Pero la historia aún no había terminado. Faltaba un capítulo que Beatriz no había previsto, y que llegó una mañana común, mientras abría el galpón, cuando Javier apareció con el celular en la mano y una expresión que ella no supo identificar de inmediato. «Mamá», dijo él, «¿viste lo que la gente está diciendo en la comunidad del barrio?» Ella lo miró. «Fui a ver», dijo él, y empezó a leer en voz alta. Era un mensaje que circulaba en un grupo de vecinos de la zona. No tenía firma. Decía que una mujer que se había apropiado de material ajeno y registrado un negocio de fachada estaba engañando a los maestros de obra con piezas de calidad dudosa. No mencionaba el nombre de Beatriz, pero mencionaba la ubicación del rancho, la carretera y el nombre que ella le había dado al negocio. Techos sólidos. Javier estaba rojo de ira. «Voy a resolver esto», dijo él. «No vas a ninguna parte», respondió ella, con la calma que su enojo tomaba cuando se volvía demasiado grande para tener otra expresión. «Siéntate». Él se sentó. Ella se quedó de pie, mirando al suelo por unos segundos. «Un mensaje anónimo en un grupo del barrio solo tiene poder si le prestamos atención», dijo ella despacio. «Si vamos a discutir, confirmamos que hay motivo para discutir. Si nos quedamos aquí trabajando, respondemos con lo que entregamos. Pero la gente va a leer eso.
La gente ya conoce nuestro trabajo. Quien no lo conoce, lo conocerá por los hechos, no por la discusión. Javier se quedó callado. No estaba convencido, pero sabía que su madre rara vez se equivocaba en esas evaluaciones. Y de hecho, el mensaje generó algo que no había sido planeado por quien lo envió. Doña Mercedes lo vio, reconoció lo que era, e hizo algo simple. Respondió en el mismo grupo diciendo que había instalado piezas de techos sólidos hacía meses, que no había ni una gota de agua filtrándose y que cualquiera que quisiera ver podía ir allá. Beatriz hizo lo mismo. Dijo que había supervisado las entregas personalmente y que cada pedido se había hecho con honestidad y precisión. Y don Arturo, el primer cliente, el hombre de la camioneta con el perro fugitivo, respondió con una foto del gallinero que había cubierto meses atrás. 3 respuestas. Concretas, con nombre, sin discursos. El silencio en el grupo después de eso fue más elocuente que cualquier respuesta que Beatriz pudiera haber dado. Pero había algo que la perturbaba y que aún no había logrado resolver. El nombre de quien había enviado el mensaje. Anónimo, sí. Pero había un detalle en el texto, una expresión, una forma de construir la frase, que ella había leído antes, en algún lugar, en algún papel. Le llevó días recordarlo, y cuando lo recordó, se quedó con el papel enfrente comparando las palabras. La expresión actividad de fachada había sido usada en el documento que el representante de traje le había entregado meses atrás. Exactamente esas palabras, exactamente esa combinación. Ella no le dijo nada a nadie más que a Eduardo. Le mostró el papel y el mensaje impreso. Eduardo leyó los dos, puso cara de quien estaba sumando. No es prueba suficiente para nada legal, dijo. Pero es suficiente para que sepas quién está haciendo esto. Ya lo sabía, dijo ella. Solo necesitaba estar segura, y estar segura cambió algo. No en la estrategia. La estrategia siguió siendo la misma. Trabajar, entregar, cumplir lo que prometía. Pero cambió el peso de eso. Cuando no sabes de dónde viene el golpe, te mantienes en alerta constante, girando hacia todos lados. Cuando lo sabes, puedes dejar de girar y posicionarte. Fue en esa época que tomó una decisión que había estado posponiendo por meses: invertir en un equipo de corte mejor. Lo que Alberto había dejado era bueno para empezar, pero estaba al límite de lo que podía. Eduardo había organizado las finanzas de modo que había una reserva pequeña. No suficiente para el equipo que ella quería, pero para uno intermedio que mejoraría bastante la velocidad de producción. Fue al centro de la ciudad, entró a la tienda de equipos que había pasado decenas de veces sin detenerse nunca, y se quedó frente a las máquinas de corte por un buen rato. El vendedor se acercó, y ella hizo las preguntas correctas, las preguntas de quien había aprendido a cuestionar antes de decidir. El vendedor notó que estaba hablando con alguien que sabía lo que necesitaba, y su actitud cambió discretamente. Compró el equipo, lo llevó en el coche, lo instaló en el galpón con la ayuda de Ramón, y pasó 2 días aprendiendo a calibrarlo. Cuando el primer corte salió limpio y exacto, se quedó mirando la pieza por unos 3 segundos. Luego la colocó a un lado, tomó la siguiente teja y continuó. El ritmo del galpón fue cambiando con el tiempo, no de manera dramática. Beatriz no era mujer de dramas que no sirvieran para nada, pero de manera consistente. La lista de pedidos fue creciendo. Ramón empezó a traer ideas de nuevos tipos de pieza. Javier aprendió a calcular el costo de material por pedido y comenzó a ayudar a Beatriz los sábados con los números. Y fue en uno de esos sábados que llegó el pedido más grande que Beatriz había recibido hasta entonces. Era de un maestro de obra llamado Héctor, que había oído hablar del servicio a través de un cliente de doña Mercedes. Héctor estaba renovando un conjunto de casas antiguas en un barrio cercano al Tianguis, casas con techos de formas irregulares, construidas en décadas diferentes, que necesitaban piezas de transición y canales de ángulo específico que ningún proveedor de la ciudad lograba resolver de forma satisfactoria. Apareció en el rancho un viernes con un rollo de papel bajo el brazo y medidas anotadas en un cuaderno. Lo abrió todo en el mostrador improvisado que Beatriz había montado en el galpón y explicó el proyecto.
Beatriz escuchó con atención, hizo preguntas, anotó en el cuaderno de Beatriz. Cuando Héctor terminó, ella se quedó un momento mirando los dibujos. «Puedo hacerlo», dijo, «pero necesito 3 semanas para el lote completo». «¿Cuánto?», preguntó él. Ella dijo un valor, calculado, justo, sin el descuento que había dado al principio por inseguridad. Héctor miró los números, hizo una cuenta rápida en la cabeza. «Adelante», dijo. Se dieron la mano. Ningún papel por ahora. Pero Beatriz ya había aprendido a leer quién era de palabra y quién no. Héctor era del tipo que no necesitaba contrato para honrar lo acordado. En las 3 semanas siguientes, el rancho funcionó como nunca antes había funcionado. Beatriz, Javier y Ramón dividieron las tareas por tipo de pieza. Beatriz organizaba la secuencia de entrega y cotejaba lo que estaba listo contra la lista de Héctor. Había momentos de tensión. Una pieza que salió con medida incorrecta y tuvo que rehacerse. Un corte que Ramón necesitó repetir 4 veces antes de que quedara exacto, pero también había una especie de ritmo que se fue formando entre ellos, ese ritmo que surge cuando personas diferentes descubren que funcionan bien juntas. Al final de la segunda semana, cuando tenían la mitad del pedido de Héctor lista y apilada con cuidado en el galpón, Beatriz se detuvo en la entrada y se quedó mirando esas piezas. Javier pasó junto a ella y solo se dio cuenta de que se había detenido cuando ya estaba adentro. «¿Mamá?», llamó. «Está bien», dijo ella. «¿Qué está bien?». «Esto, lo que está aquí. Esto está bien». Javier miró las piezas, luego a ella. «¿Estás bien?». «Sí», dijo ella. Y era verdad. Entregaron a Héctor en la fecha acordada. Él revisó pieza por pieza, con ese modo metódico de maestro de obra que no aprueba nada sin verificar. Cuando terminó, miró a Beatriz. «No hay ni 1 milímetro fuera de lugar», dijo. «No es coincidencia», respondió ella. Pagó al instante, en pesos, como lo había prometido. Y antes de irse, dijo que tenía otros proyectos y que iba a recomendar el servicio a otros maestros de obra de la región. Beatriz cerró la reja después de que él se fue y se quedó sola por un momento en medio del patio. El sol de la tarde golpeaba horizontal, esa luz dorada de fin de día que transforma todo en algo ligeramente diferente. Se quedó quieta, mirando el galpón, el patio limpio, la carretera del otro lado. Pensó en Alberto, no con tristeza, con algo más complejo, más lleno. Pensó en cómo se sentiría él, viendo lo que había crecido ahí. Pensó en qué extraño era que el peor período de su vida, los 14 años de teja aplastada tirada en el patio sin permiso, se había convertido en la materia prima, en el sentido más literal posible, de lo que estaba construyendo. No había nada romántico en esa percepción. Era solo una constatación fría y sorprendente. A veces lo que te echan encima es exactamente lo que vas a usar para levantarte. Y entonces llegó el último intento de Hugo Salinas, el más inesperado de todos. No fue hostil, fue lo opuesto. Un representante diferente al de antes apareció en el rancho, más joven, más educado, con una propuesta redactada con cuidado. Hugo Salinas, decía el papel, estaba proponiendo una asociación comercial. La fábrica proporcionaría material con descuento a cambio de usar el nombre de Techos Sólidos en las entregas conjuntas. Era una propuesta de alianza. Beatriz leyó el papel entero, luego lo releyó, luego lo dobló y lo puso sobre la mesa. «¿Tiene respuesta para llevarme?», preguntó el representante. «Sí», dijo ella. «No». El joven se quedó un segundo sin saber qué decir. «No», repitió ella con tranquilidad. «El nombre que construí no va a compartir espacio con quien pasó años tratando de borrar ese nombre». El representante se fue sin insistir. Beatriz se quedó mirando el papel un momento. Luego lo tiró. Había algo en esa propuesta que revelaba más de lo que Hugo pretendía. Si él había llegado al punto de proponer una alianza, era porque había reconocido lo que estaba creciendo allí, y había reconocido que no tenía cómo detenerlo. Esa era la conclusión más clara de toda la historia, y llegó de un modo que ninguna victoria explícita
habría entregado con la misma claridad. Semanas después, Eduardo llamó a Beatriz con una información que le había llegado de un colega contador. Hugo Salinas había sido reemplazado en la fábrica, decisión interna de la empresa, sin relación directa con ella. Probablemente la serie de intentos fallidos por contener la competencia de una viuda de rancho había pesado en la evaluación de quienes lo mandaban. Beatriz escuchó la noticia, agradeció a Eduardo y colgó. Se quedó un momento en silencio. Luego fue al galpón, no porque la noticia no significara nada, pero porque había aprendido, a lo largo de aquellos años, que lo que venía de fuera, ya fuera amenaza o venganza o noticia de victoria, duraba poco. Lo que duraba era lo que ella construía con las manos allí dentro. Y aún había mucho por construir. Fue una mañana de lunes, al comienzo de lo que sería un mes agitado de trabajo, que algo ocurrió que Beatriz no había previsto y que lo cambió todo de una manera que ella aún tardaría en asimilar por completo. Beatriz llegó temprano, antes de lo habitual, con el cuaderno bajo el brazo y un periódico local enrollado en la mano. Tenía una expresión que Beatriz no le había visto antes, una mezcla de alegría y de emoción contenida, como quien acaba de descubrir algo que quiere guardar un momento antes de contarlo. «¿Qué pasó?», preguntó Beatriz, secándose las manos en el delantal. Beatriz abrió el periódico. Era una página pequeña, de una publicación local que circulaba en el pueblo una vez por semana. Había una columna en la esquina inferior de la página que hablaba sobre emprendimiento local, pequeñas empresas e iniciativas de la región que estaban creciendo. Y allí, con 3 párrafos y una foto de la fachada del galpón, que Beatriz no sabía quién había tomado, estaba Techos Sólidos. Beatriz leyó. Leyó de nuevo. El texto hablaba sobre el aprovechamiento creativo de material desechado, sobre la calidad de las piezas, sobre los clientes satisfechos de la región. No había entrevista con ella. Alguien había reunido la información hablando con los clientes, con Héctor probablemente, tal vez con doña Mercedes. Se quedó mirando la foto durante un largo rato. El galpón, las pilas organizadas de material, el tornillo de banco viejo de Alberto que aún estaba en la esquina. Ni siquiera sabía que iban a hacer esto, dijo. Nadie te avisó porque sabían que ibas a pedir que no lo publicaran, dijo Beatriz con una sonrisa. Beatriz levantó la mirada hacia ella. Iba a pedirlo, confirmó. Por eso no avisaron. Las dos se quedaron en silencio por un momento. Entonces Beatriz dobló el periódico con cuidado, fue hasta el cajón donde guardaba los documentos importantes y lo colocó allí dentro, junto al contrato antiguo, junto al papel de registro de Techos Sólidos, junto al sobre vacío donde había guardado los pesos que usó para pagar a Eduardo. Ese cajón se había convertido en una especie de registro involuntario de todo lo que había ocurrido en aquellos años. Cada papel allí tenía un peso diferente, y ella no había planeado guardar nada. Lo había guardado por instinto, como si supiera, en el fondo, que esa historia merecía ser preservada. El mes que vino después de la publicación fue diferente. Llegaron pedidos de personas que ella no conocía, de barrios más lejanos que habían leído la columna. Llegó un joven que quería aprender a trabajar con el tipo de piezas que ella producía. Dijo que había leído el texto y que le parecía que era un trabajo con futuro. Beatriz lo evaluó durante una semana antes de decidir si quería a alguien nuevo en el galpón. Decidió que sí. Su nombre era Cristian, de 18 años, callado y cuidadoso, que agarraba las cosas rápido y no necesitaba que le repitieran más de una vez. Con Cristian eran 4 personas trabajando regularmente en el galpón: ella, Javier, Ramón y el novato. Beatriz seguía yendo los sábados con el cuaderno. Doña Mercedes aparecía de vez en cuando con un pedido nuevo de algún conocido, o con un consejo que nadie había pedido, pero que invariablemente resultaba útil. Era una familia, se dio cuenta Beatriz cierta noche. No de sangre, sino del tipo que se forma cuando las personas se eligen por lo que construyen juntas. Era el tipo de cosa que ella no había planeado, no había soñado y no había pedido. Había ocurrido como ocurren las cosas buenas que duran, despacio, sin anuncio, pieza por pieza.
Y fue en ese periodo, con ese ritmo, que llegó el pedido más desafiante que Techos Sólidos había recibido hasta entonces. Era de una asociación de vecinos de un barrio antiguo de la ciudad, un conjunto de casas históricas que el ayuntamiento había reconocido como patrimonio local y que necesitaban restauración. Los techos eran antiguos, irregulares, con formas que los materiales modernos no cubrían sin comprometer la apariencia original. La asociación había buscado proveedores durante meses sin encontrar solución, hasta que alguien que había leído la columna del periódico local indicó a Beatriz. El presidente de la asociación, un señor llamado Ignacio, de unos 65 años, se presentó en el rancho acompañado de un técnico. Eran hombres serios, de pocas palabras, que evaluaban todo con atención. Vieron el galpón, vieron las piezas en producción, hablaron con Ramón sobre el proceso de soldadura, pidieron ver muestras de materiales. Beatriz los acompañó durante todo el proceso sin apresurarlos. Respondía lo que le preguntaban, mostraba lo que pedían ver, no exageraba ni minimizaba nada. Al final, Ignacio se quedó de pie en la entrada del galpón, la miró y preguntó, ¿puedes hacer esto a escala? Ella pensó un segundo. ¿Cuánto tiempo tengo? Él dijo el plazo. Puedo, respondió. Ya no era timidez, ya no era inseguridad, ya no era la Beatriz que había hecho descuento en el primer pedido por no creer del todo en lo que sabía. Era una respuesta de quien conoce su propio trabajo y lo que éste puede lograr. El contrato se firmó. Un contrato de verdad, redactado por Eduardo con cuidado, con montos, plazos, descripción de las piezas y condiciones de pago. El contrato más grande que Techos Sólidos había firmado. Cuando los dos hombres se fueron, Javier se quedó al lado de su madre viendo el coche desaparecer en el camino. ¿Sabes la magnitud de lo que acabamos de firmar?, dijo él. Lo sé, respondió ella. ¿Y podemos hacerlo? Ella se volvió hacia su hijo, lo miró por un momento, ese rostro que tenía la nariz de Alberto y su terquedad, y dijo, ¿recuerdas cuando empecé a trabajar en esas tejas en el galpón y tú apareciste y preguntaste qué estaba haciendo? Lo recuerdo, dijo él. Me mandaste a la mierda. Sí, pero después de unos días volviste, sin que te lo pidiera, y empezaste a ayudar. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando volviste empezamos a lograrlo más rápido, no porque vinieras con un plan, sino porque apareciste e hiciste lo que sabías hacer. Javier se quedó en silencio. Así es como vamos a hacerlo ahora, dijo ella. Aparece cada día, haz lo que sabes hacer, y a tiempo estará hecho. Él asintió, y se fue adentro del galpón antes de que ella viera la emoción que cruzó su rostro. Las semanas siguientes fueron las más intensas desde que Techos Sólidos había comenzado. Beatriz dormía poco, se despertaba antes del sol, se quedaba en el galpón hasta que la luz del día se iba. Había un plazo que cumplir y no admitía la posibilidad de no cumplirlo. No este contrato, no con toda esta historia que había llegado hasta ahí. Hubo momentos de tensión, un envío de material de Vicente que llegó con 3 días de retraso y requirió replanificación de última hora. Un problema de precisión en una secuencia de piezas que Ramón identificó antes de que se entregaran, pero que costó 2 días de retrabajo. Una noche en que Cristian, el más joven del grupo, cometió un error de medida por cansancio y sintió vergüenza de decirlo. Fue Beatriz quien lo notó. No por haber visto el error primero, Javier lo había visto antes, sino porque conocía el modo de una persona que está guardando una culpa que no sabe cómo soltar. Llamó a Cristian para hablar fuera del galpón. Se quedaron los dos apoyados en la cerca vieja de madera. «Sé que fuiste tú», dijo ella, sin acusación en la voz. Cristian miró al suelo. «Puedes despedirme», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Porque lo eché a perder». «Te equivocaste», corrigió ella. «Echar a perder es cuando te equivocas y no haces nada. Puedes corregirlo. La pregunta es, ¿podrás rehacerlo para mañana en la mañana?» Él levantó la mirada. «Puedo», dijo. «Entonces ve allá». Cristian entró al galpón,
Beatriz se quedó un momento apoyada en la cerca. Pensó en cuántas veces había errado en aquellos años, cuántas piezas habían salido mal antes de salir bien, cuántas veces había dormido con la sensación de haber cometido algún error que no sabía cómo arreglar, y cómo había siempre levantado al día siguiente y vuelto a intentarlo. Equivocarse y corregir era parte del oficio. Quien no entendía eso no aguantaba mucho tiempo. Christian rehizo las piezas. Se quedó en el galpón hasta tarde y entregó todo corregido antes del desayuno del día siguiente. Nunca más volvió a equivocarse en esa medida. En la víspera de la entrega para la asociación de vecinos, con todas las piezas listas y organizadas, Beatriz hizo algo que no acostumbraba a hacer. Pidió que todos se detuvieran un momento. Javier, Ramón, Christian y Beatriz dejaron lo que estaban haciendo y la miraron. Era tarde en la tarde. El galpón olía a metal y sudor, y la luz del atardecer entraba por la puerta y cortaba el espacio en franjas. Beatriz los miró a cada uno. No era mujer de discursos, lo sabía, pero había algo que necesitaba decir. Cuando empecé a trabajar aquí, dijo, no se lo conté a nadie porque no sabía si iba a funcionar, ni siquiera a Javier. Lo hice a escondidas porque tenía miedo de que pensaran que era una idea tonta de una viuda sin opciones. Nadie dijo nada. No era tonta, pero necesitaba descubrirlo yo sola, probando. Y tardó. Y hubo momentos en que casi me rendí. Hizo una pausa. Pero lo que entregamos mañana no lo hice sola. Lo hicimos entre todos aquí. Y quiero que todos aquí sepan que esto importa. Había un silencio denso en el galpón. No el silencio de cuando nadie tiene nada que decir. El silencio de cuando algo que se ha dicho se vuelve demasiado grande para caber en palabras de respuesta. Fue Beatriz quien lo rompió. De la única forma en que Beatriz lo rompería, yendo al estante, tomando 5 vasos y una botella de jugo que había traído por la mañana y sirviendo para cada uno. Brindaron allí, en el galpón, con vasos de plástico, con olor a metal y polvo alrededor, con las piezas del pedido más grande de techos sólidos apiladas detrás de ellos. Fue la celebración más honesta que Beatriz había tenido en muchos años. La entrega ocurrió al día siguiente. Ignacio y el técnico revisaron todo in situ, pieza por pieza, encaje por encaje. Cuando terminaron, Ignacio se quedó parado un momento mirando la cubierta restaurada de una de las casas históricas. «Esto va a durar décadas», dijo. «Está hecha para durar», respondió Beatriz. El pago se hizo en el acto, y la asociación firmó un segundo contrato allí mismo para las demás casas del conjunto. De regreso al rancho, Beatriz condujo despacio por el camino de tierra que había recorrido cientos de veces. El sol iba bajando, la luz dorada al final del día. Tenía las manos en el volante y la cabeza tranquila, no vacía sino tranquila, el tipo de tranquilidad que solo llega cuando las cosas están en su lugar. Pasó frente a la fábrica. Las luces estaban encendidas. Un camión estaba cargando en el patio. La vida de la fábrica continuaba, diferente e indiferente a lo que había sucedido al otro lado del camino. Y Beatriz se dio cuenta de que había algo en reconocer eso que no era amargura, era solo claridad. La fábrica había intentado por años que ella fuera solo un depósito. Había dado, sin querer, el material que ella había usado para construir otra cosa. Había intentado quitárselo. Había fracasado. Y ahora seguía allí, y ella seguía aquí. Y el camino entre las dos se volvía cada vez menos pesado de lo que había parecido un día. Entró al rancho, cerró el portón, cruzó el patio limpio y fue directo al galpón. Tenía trabajo que hacer. En los meses que siguieron, Techos Sólidos siguió creciendo. No a saltos dramáticos. A Beatriz no le gustaba la velocidad que no podía sostener, sino de forma constante, con pasos que ella podía seguir y medir. Cada nuevo cliente que llegaba por recomendación de otro. Cada pieza que salía iba con la responsabilidad de representar todo lo que había antes de ella. Doña Mercedes pasó a formar parte de una especie de consejo informal que Beatriz nunca había pedido, pero que había aceptado. Las dos se reunían una vez al mes en la terraza del rancho, con café y sin prisa, y hablaban sobre lo que iba bien,
lo que daba trabajo y lo que parecía oportunidad. Doña Mercedes tenía 70 años y había construido su negocio desde cero a lo largo de 4 décadas. Había visto muchas cosas cambiar en el pueblo, muchas empresas aparecer y desaparecer, mucha persona prometedora rendirse a mitad de camino, y se había quedado. Tenía una perspectiva que Beatriz respetaba y que, discretamente, iba moldeando las decisiones que ella tomaba. En una de esas conversaciones, doña Mercedes miró hacia el galpón y dijo: ¿Ya pensaste en lo que viene después? ¿Del galpón?, preguntó Beatriz. De lo que estás haciendo, de aquí a 5 años. ¿Qué quieres que sea diferente? Beatriz se quedó en silencio. No era una pregunta que ella se hubiera hecho a sí misma. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, reaccionando, ajustando, que pensar en el futuro de forma proyectiva aún parecía un lujo que estaba aprendiendo a tener. Quiero que Javier tenga un lugar que sea también de él, dijo, despacio. No heredado, construido, que pueda decir que ayudó a construirlo. Ya lo es, dijo doña Mercedes. Quiero que a Beatriz le paguen por lo que hace. Nunca lo ha aceptado, pero quiero llegar al momento en que no parezca un favor. Va a ser lo que es, trabajo. También ya va camino de eso. Y quiero que este lugar, miró al rancho alrededor, deje de ser el lugar donde la fábrica tiraba el desperdicio. Quiero que cuando alguien pregunte qué es este rancho, la respuesta sea el nombre que puse en el registro. Doña Mercedes guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Ya es ese lugar». Beatriz la miró. «Todavía no te has dado cuenta», continuó doña Mercedes, «pero todo el que pasa por aquí ya sabe lo que es este rancho. Ya lo es desde hace tiempo. Tú solo estás tardando en actualizar la imagen que tienes de ti misma». Beatriz se quedó callada con eso por un rato. Era extraño oír aquello. No porque fuera difícil de creer, sino porque había una parte de ella que se había acostumbrado tanto a ser la mujer en lucha, la mujer que resistía, que aún no había hecho las paces del todo con la posibilidad de que la lucha había dado paso a otra cosa, a algo que ya no necesitaba resistencia, que solo necesitaba continuidad. Era una transición que nadie anuncia, que ocurre sin ceremonia, y que solo notas cuando alguien como doña Mercedes se sienta en tu terraza y dice en voz alta lo que los ojos de adentro nunca ven con claridad. Esa noche, después de que doña Mercedes se fue, Beatriz fue al galpón, no para trabajar, solo para estar allí. Caminó despacio por el espacio, pasó la mano sobre la prensa vieja de Alberto, miró las herramientas nuevas que había comprado, las pilas ordenadas de material, el cuaderno de Beatriz abierto en el mostrador con la lista de pedidos del mes. Entonces hizo algo que no había hecho desde el velorio de Alberto. Habló con él, en voz baja, para que nadie la oyera, o tal vez solo para que el galpón la oyera, porque el galpón guardaba muchas cosas de cuando su esposo aún estaba vivo. Dijo que el rancho estaba bien. Dijo que Javier estaba creciendo bien, trabajador y con la cabeza en su lugar. Dijo que había tardado en entender lo que estaba construyendo, pero que lo estaba entendiendo ahora. Y dijo, y eso fue lo que más le costó, que había días en que lo extrañaba más que otros, pero que había aprendido a cargar con eso de una manera que no la derribaba, que había transformado la ausencia en combustible sin darse cuenta y que solo ahora estaba logrando verlo con claridad. Se quedó quieta un momento después de hablar. El galpón estaba en silencio. Afuera, los grillos hacían el ruido de siempre. Luego apagó la luz, cerró la puerta y se fue a dormir. A la mañana siguiente ya estaba con el delantal de cuero antes de que saliera el sol. Había trabajo que hacer, y ella nunca había necesitado más razón que esa. Fin de la historia. Seguiste cada paso de esta mujer y sabes en el fondo que esta historia se quedó en el corazón. Cuéntanos en los comentarios lo que sentiste. Dale like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima historia.